Así que hoy día nos toca estudiar, conforme al estudio que habíamos anunciado, eh, las 7 palabras o las 7 frases que Jesús expresó estando en la cruz del Calvario. Ayer vimos algo muy muy importante, un mensaje muy potente, y con un mensaje que el Señor ha mostrado mucho amor a través de él, y era el Cordero Pascual. Y también los hermanos me han llegado muchos comentarios con respecto a ese mensaje, decir que toda la honra y toda la gloria es de aquel que nos rescató, y lo importante es que este mensaje podamos comerlos para nosotros, retenerlos en nuestro corazón y poder ponerlo en práctica. No sacamos nada con llenarnos de sabiduría o de conocimiento de Jesús si no conocemos y si no reflejamos a este Jesús verdadero. Así que glorificamos el nombre del Señor por esto, y hoy día continuamos con los 7 palabras o los 7 versos que dijo Jesús estando en la cruz del Calvario, que eso es muy interesante. Decir antes que empecemos a estudiar esto, hermanos, que el tiempo no nos alcanza para estudiar en profundidad cada uno de estos detalles, de estas frases que dijo Jesús. Así que intentaremos, para alcanzar con el tiempo que tenemos, a ver las 7 frases. Entre una de ellas está la respuesta de la pregunta que nos hacía nuestro hermano Félix, que ya lo vamos a ver. Pero decir desde ya, excusarme a de que no pueda tomar con amplitud cada uno de estos temas por el tiempo que tenemos, ¿no? Yo sé que me han llegado mensajes, me han llegado ayudas para poder hablar de este tema, pero son temas tan extensos que tendríamos que ocupar por lo menos un día para cada expresión. Sin embargo, hoy día vamos a tratar de resumir todo esto y ver lo que nos parece más a nosotros importante, sin embargo, no dejando que las otras cosas sean importantes en lo absoluto, sino que por el tiempo solamente no podemos ver a cabalidad estos temas. Así que lo primero que vamos a hacer es ir adelante de la presencia del Señor, como lo hacemos cada vez que comenzamos a estudiar su palabra. No olvidar esto, hermanos, que el Espíritu Santo es el que nos tiene que dirigir, Él nos guiará a toda verdad, el Espíritu Santo es el que tiene que obrar a través de la palabra de Dios en nuestras vidas, y nosotros tenemos que estudiar mucho, pero siempre con la guía del Espíritu Santo. Así que para comenzar lo haremos con una oración como nuestra costumbre. Padre Celestial, cuán agradecidos estamos, Señor, de la oportunidad que usted nos da una vez más de poder estudiar su preciosa palabra. Esa palabra, Señor, que usted nos dice y nos insta a estudiar, a escudriñarla, y que aún transforma nuestro vivir, transforma nuestra alma. Cuando usted salió al encuentro, Señor, lo hizo con estas palabras preciosas que han estado registradas por tantos años en estos libros, Señor, y aún más tú las has puesto en nuestro corazón. Así que glorificamos su santo nombre por aquello, y ahora, como siempre lo hacemos, pedimos que su Santo Espíritu sea guiándonos en este estudio de las palabras de Dios, que podamos, Señor, decir todo lo que está en su corazón, y no palabras humanas, ideas humanas que podamos tener, sino que siempre, Señor, seamos dirigidos por tu Santo Espíritu. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pedir rápidamente que nuestra hermana Claudia nos ayude, y usted también puede ir buscando en su Biblia, si lo tiene ahí, para que pueda ir anotando sus versículos en una hojita, o puede ser en su misma Biblia, no sé cómo usted quiera tratarlo esto, pero vamos con la primera expresión, que está en Lucas 23:34. Recuerden que estas expresiones son ya cuando Jesús está crucificado, pagando ya por los pecados nuestros. Ya había pasado un momento tremendo, 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 donde dice que su sudor eran como gotas de sangre, ¿no? Eso es terrible, eso solamente acontece cuando hay un dolor extremo. Y después va camino, él es entregado, es un juicio horrible, un juicio totalmente corrupto el que se le hace, y después es sentenciado a la cruz del Calvario. Y cuando ya está en la cruz del Calvario, él nombra 7 frases, que son las que vamos a estudiar ahora, y la primera es en Lucas 23:34. ¿Qué nos dice, hermana Claudia, por favor? Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Esta expresión que dice Jesús desde la cruz del Calvario, nosotros lo vemos como tan simple, hermanos, pero es una expresión de tanto amor,
es una expresión que solamente la puede decir el Dios eternal, que su esencia es amor. Usted recuerde que él tuvo un juicio que era completamente corrupto, le rechazaron, le golpearon, cuántas cosas dijeron contra él que no eran ciertas, y aún así el Señor pide que ni siquiera él lo está perdonando, ¿no? Que el Padre les perdone, que el Padre perdone. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento cabal de lo que están haciendo. Ellos nunca creyeron que este Jesús de Nazaret, que estaba siendo crucificado, era realmente el Mesías que los iba a libertar, y que nos vino a libertar a cada uno de nosotros, en especial al pueblo de Israel. El problema está que el pueblo de Israel no entendió el concepto de libertad, porque el concepto de libertad primeramente tiene que ser para nuestras almas. El concepto de libertad primeramente tiene que ser para nuestro ser, que es un ser que fue introducido en la eternidad. No somos eternos porque tenemos un principio, pero no tenemos un fin. La palabra de Dios enseña a través de toda la Escritura de que el único fin que tenemos, o la única muerte que tenemos, es la separación de Dios. Por lo tanto, Dios amaba incluso a aquellos que le estaban golpeando, incluso a aquellos que no se dieron cuenta, a través de todas las profecías que tenía la Biblia. Y ayer vimos un poco con respecto a esto, que ellos tendrían que haber reconocido quién era este Cordero inmolado, quién era este Cordero puro, santo, que estaba dando su vida por ellos, y ellos no le reconocieron. Habían escrituras, habían ritos que ellos tenían que seguir, cumpliéndolo cada año, que hablaban de este Cordero pascual, para que cuando apareciera el verdadero Cordero, ellos le pudiesen reconocer. La pregunta es, ¿hoy día tú le estás reconociendo a Cristo Señor en las obras que hace en tu vida? ¿Realmente entiendes que Él te rescató y te salvó para hacer frutos de arrepentimiento? ¿Que Él te salvó para buenas obras, no para ser salvo, sino que porque eres salvo? Porque podemos caer en el mismo problema que tuvieron ellos y cegarnos y no darnos cuenta de lo que el Señor nos manda y de cómo Él ha mostrado su amor para con nosotros. De la misma forma lo hizo con el pueblo de Israel, mas ellos no le vieron. Ellos no le reconocieron y no eran conscientes de la totalidad de su maldad con respecto al juicio y de qué forma trataban al Señor Jesucristo. Vamos a ver en Hechos 3, del 27 al 28, cómo aquí Lucas está contando en esta predicación de cómo ellos no le reconocieron, y no solamente el pueblo, sino aún mayormente aquellos que eran los que estaban a cargo de dar la profecía y de reconocer al Mesías. Entonces vamos a leer Hechos 13 del 27 al 28. Hechos 13 del 27 al 28, y usted lo puede anotar ahí en su Biblia o en un papelito al margen. Mire lo que nos dice. Porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a éste y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándole, las cumplieron. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matasen. Está hablando del pueblo, de los príncipes que estaban a cargo de esta profecía y de todos los rituales que estábamos hablando recién, y cómo se les predicaba todos los sábados de aquel Mesías que venía a morir en la cruz, del Mesías sufriente, de este varón de dolores experimentado en quebrantos. Y si hablamos con los estudiosos de la ley judía, estos ancianos que son de verdad, ellos saben y reconocen que el capítulo 53 de Isaías está hablando del Mesías. El no querer verlo, de lo tan claro que es aquí, como está diciendo, ¿cierto?, el predicador, que no quisieron reconocer lo que se les predicaba todos los sábados. Recuerden que ellos se congregaban los días sábados y siempre el texto era el mismo. E incluso el mismo Señor Jesucristo, cuando tomó las Escrituras de Isaías, dice: hoy se ha cumplido lo leído, el texto. Aún así,
no quisieron reconocerle. ¿Por qué? Porque este pueblo, dice la palabra de Dios, vio gran luz, más los hombres, o no, lo resplandeció gran luz, y los hombres no amaron la luz, sino que amaron las tinieblas. ¿Pero por qué? Porque sus obras eran malas y querían seguir en sus obras malas, no querían ser revelados la maldad del hombre. Y aquí, hermanos, con esto el Señor lo que le está diciendo es: Padre, perdónalo, porque no saben la dimensión de la tremenda injusticia que estaban haciendo. Vamos a leer 1 Corintios 2:8, donde también habla de que ellos eran ciegos y no pudieron ver al Mesías. Ahora, esto, hermano, en ninguna condición a ellos los libra del pecado, porque la ignorancia y el ser cegado también es pecado. Vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Al Señor de gloria. Ninguno de los príncipes conoció. ¿Cómo era posible? Si ellos vivían estudiando la Torá o el Antiguo Testamento, ¿para qué? Para divisar cuando viniese este Mesías libertador. Lo primero es libertar el alma cautiva, el alma que está presa en el pecado y en los delitos. Eso el Señor es lo primero que vino a libertar. Y lo segundo, hermanos, es cuando Él va a cumplir en el reino milenial lo prometido a David y su descendencia, o a Abraham y su descendencia. Eso nosotros tenemos que entenderlo también, porque lo primordial, lo que es urgente, es la salvación del alma. Lo del cuerpo, hermanos, es pasajero. Eso va a terminar. Pero el alma se mantiene por siempre. Por lo tanto, el Señor en su compasión era el único que podía decir, en esa condición: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Número capítulo 15, del 27 al 30, nos habla de que no hay expiación, no hay perdón para el pecado que se hace con mano alzada, con voluntad. Cuando el Señor está diciendo no lo hagas, y Él lo hace. Números 15, 27 al 30, vamos a ver cómo la ley decía con respecto a las personas que mataban a cuchillo, a hierro, a espada. Y si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año por expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que habrá pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El natural entre los hijos de Israel y el peregrino que habitar entre ellos. Una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con altiva mano, así el natural como el extranjero, a Jehová injurió, y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo acá? Acá tenemos dos condiciones. Siempre el matar nunca ha sido bueno, y el Señor lo censuró desde el principio, desde que el primer hombre mató a su hermano. Usted recuerda, ¿no? Caín, que matando a su hermano Abel, ya es censurado y ya es llamado al perdón. Sin embargo, cuando la persona lo hace deliberadamente, y aquí lo que estoy diciendo, porque seguramente van a decir, bueno, este Dios que del Antiguo Testamento mandaba que exterminaran los pueblos y mataran a los niños y mataran a los grandes. ¿Qué es lo que está hablando acá el Señor? Acá está hablando de un homicidio deliberadamente. Para eso no hay expiación de pecado. No hay una ofrenda que el hombre pueda dar. Tiene que ser ese hombre cortado del pueblo de Israel. Y voy a dar un ejemplo. Si el hombre encontraba que entraba un ladrón de noche a su casa y tenía que hacer juicio porque el ladrón iba a matar a su familia, entonces esa persona se podía defender y lo iba a matar. Pero después tenía que llevar un sacrificio para que fuesen perdonado su falta. Sin embargo, cuando una persona mataba deliberadamente, injustamente a una persona, eso no tenía remisión. No había una ofrenda expiatoria por eso. Entonces, como estas personas estaban tomando al puro, al cordero perfecto, al que no tenía ninguna mancha, al que no hizo pecado, y lo crucificaron y le hicieron un juicio, entonces para ellos no había perdón en ese momento. Ellos deberían haber sido cortados del pueblo y cortados de la presencia de Dios. Sin embargo, el Señor, con tanto amor, el Señor generoso, nuestro Señor Jesucristo, les dice: Padre, no le tomes en cuenta esto. Pásalo por alto con ellos, porque no entienden lo que están haciendo. No saben realmente a quién están crucificando.
Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso cuando el Señor está mostrando su amor desde la cruz del Calvario, aún cuando están hablando injustamente y lo han enjuiciado y aún lo han matado injustamente. ¿Cuánto a nosotros nos falta hacer como Jesucristo? A veces nosotros pensamos que cualquier persona que nos haga algo o le haga algo a nuestra familia, salimos en defensa y queremos un juicio frente a todos y que el perdón se pida delante de todos. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Cuán lejos y alejados estamos de lo que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos abrió su boca, que fue como el cordero, me recordaba hoy día el hermano Plácido. Ese símil que había entre Jesús y el cordero, que a pesar de que le estaban matando, jamás abrió su boca. Qué hermoso. Solamente abre su boca para decir estas 7 palabras que son de gracia, estas 7 frases que son de gracia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Tenemos que aprender de esto? Claro que sí. Vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que el primer mártir de la fe, Esteban, repite lo mismo. Padre, no le tomes en cuenta este pecado. No saben lo que están haciendo. Perdónalos, perdónalos. De la misma fe, y son las personas que le estaban apiedrando para matarlo. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros vive Cristo realmente en nuestra vida, entonces nosotros vamos a actuar como Cristo. Y vamos a tener la capacidad de poder decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba recordando el testimonio que me hablaba el hermano Sergio de Gigi Ávila, ¿no? De cómo él perdonó al asesino de su hija. No sé si era el marido, el esposo de su hija y la mató. Y él fue y le visitó y le perdonó. Le dijo que buscara a Cristo. De esta forma tenemos que actuar nosotros. Y algunas personas a veces decimos, no, si tocan a mis hijos, yo ahí me transformo, ahí me saben realmente quién soy. Pero hermanos, debemos de ser como Cristo. Tenemos que vivir a Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, qué hermosa palabra esta la que dice nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sé que es corto y estoy resumiendo al máximo esta expresión, sin embargo tenemos que avanzar porque el tiempo va a paso rápido y queremos ver cada una de estas 7 expresiones. Y vamos a ir a Lucas 23, 43. Lucas 23, 43, donde viene la segunda exclamación de nuestro Señor Jesucristo, que habla de de 2 ladrones que están al lado de él, ¿no? Vamos entonces con la lectura bíblica en Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué expresión más bella, qué expresión de satisfacción, de paz y de calmar esa sed que pueda tener el alma en esa circunstancia. Recuerde que él estaba siendo crucificado al lado del Señor Jesús. Y si usted recuerda en el relato de Mateo y de Marco, habla que estos 2 ladrones que estaban, que malmente le llamamos el ladrón bueno, ¿no? No hay ninguno bueno delante de la presencia del Señor, sino que este ladrón tuvo la oportunidad de arrepentirse y pedir perdón. Cuando él dice que el Señor no se olvide de él cuando él venga en su reino, le está aceptando como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se dio cuenta quién era. Pero él se estaba burlando al principio. El relato de Marcos y de Mateo nos habla que los 2 que estaban a los 2 lados, ¿cierto?, se burlaban del Señor Jesús. Y el Señor le da una promesa, ¿no? De cierto o verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí no sé si está conectado nuestro hermano Félix, porque vamos a responder su gran pregunta, ¿no?, que nos dio ayer. O el jueves que nos largó esta pregunta. Aquí hay 2 cosas que podríamos hablar, hermanos, con respecto a esto. Hoy día hablaba sobre la persona, si la persona se bautiza, si me preguntaban, ¿no?, si el bautismo era parte de la salvación o no. Y efectivamente el bautismo es un mandato del Señor Jesús, sino que no voy a indagar esto porque esto es otro tema, solamente decir que no hay obra alguna que pueda aportar para la salvación, hermanos. El bautismo en ningún momento, esa agua no nos limpia del pecado.
Ayer veíamos que solamente la sangre de Cristo es la que tiene el poder para limpiar ese pecado. Y esa agua no es que represente el agua de Cristo. Ese es un mandamiento que el Señor nos manda a cumplir y que es una forma simbólica que nosotros demostramos y damos fe para el mundo y para los que nos puedan ver, en especial la iglesia, de que hemos muerto para el mundo y hemos vivido para Cristo. Solamente ese paréntesis para ver. Pero ¿por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Porque este es el ejemplo que se da, ¿no? Esta persona no se alcanzó a bautizar, sin embargo el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué linda reflexión que nos hace hoy día, porque hoy día usted tiene la seguridad de que si su vida se acaba, ya sea por este virus que anda dando vuelta, ya sea porque usted salió a comprar y pasó un auto, pasó un tipo bebido y lo atropella o me atropella a mí, o porque viene un terremoto y se cae, no sé, cualquier cosa. Recuerde que usted no tiene el control de su vida. Somos tan sensibles, ¿no? Somos tan frágiles con respecto a esto que a veces pensamos que vivimos en un mundo completamente seguro y mire cómo estamos todos de alborotados con este virus. Todos asustados y cuánta gente no ha muerto. Cuánta gente que el mes pasado a lo mejor estaba celebrando y estaba en el mundo y a lo mejor decía no creo en Dios. Hoy día ya no están y están viviendo la realidad. Y no pueden tener esa confianza de que el Hijo de Dios le dirá, hoy estarás conmigo en el cielo. La importancia de la salvación, hermanos, y de esta seguridad de salvación. Porque si la salvación dependiese de nuestros actos, ninguno de nosotros podría estar en la presencia del Señor. Gloria a Dios porque la santificación la hace el Señor Jesucristo. Antes, el presente y el futuro. Así lo dice la palabra de Dios y en eso confiamos. Y tal como repetimos siempre, ¿no? Cada uno de los estudios, Romanos 8:1. De manera que si alguno está en Cristo, para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. El hecho de estar en esta posición, de estar en Cristo Jesús, nos libra de la condenación que viene al mundo. Por eso es tan importante esta expresión que le hace el Señor Jesús, porque incluso en este momento en que tú estás a punto de expirar, el Señor está tocando tu corazón y dándote la oportunidad para que tú puedas reconocerle como único y suficiente Salvador. Qué interesante esto lo que nos habla de esta expresión, que habla de que el amor de Cristo está hasta en los últimos momentos. Solo basta que tú dejes actuar al Espíritu Santo para que pueda ablandar tu corazón y ser sensible a la voz de Cristo que un día más te está diciendo, vuelve a mí. ¿Tenemos un comentario, Felipe? Vamos a ver. Sí, teníamos un comentario anteriormente, pero a mí me llegó tarde de Josué, así que lo dejé fijado para no atrasar el tema. Y nuestro hermano Sergio nos dice, este versículo 43 ha sido motivo de controversia, ya que algunos cambian la coma y lo dejan así. Te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Lo correcto es tal como está escrito, ya que el Señor murió antes que el ladrón. Claro que sí, qué importante el alcance que nos hace el hermano Sergio, porque es cierto, él muere antes que el ladrón, entonces le está esperando. Te voy a dar la bienvenida, le está diciendo, ¿no? Yo voy a estar primero que tú en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso, ¿no? Lo que dice el Señor. Y que escuche y entienda esto. La salvación es un proceso de una confianza automática. El Señor tú la aceptas y Él te dice, hoy. Nosotros ya estamos viviendo la redención en nuestra vida. Ya estamos viviendo la eternidad en nuestra vida. Este es simplemente un proceso en que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con esto nos habla de que el Señor cumple su promesa para aquellos que confiamos en Él. Verdaderamente te digo, esto es una realidad. De cierto digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesús muere primero y le está esperando. Qué verdad, ¿eh? Qué verdad. Ahora la expresión del paraíso, hermanos, ¿cómo entendemos esto? Y aquí me hubiese encantado que hubiese estado nuestro hermano que hizo la pregunta, porque vamos a ver con respecto a ese estudio. ¿Qué pasó con Jesús cuando murió? ¿Por qué Él le dice que va a estar en el paraíso? Para eso
tenemos que ir a Lucas 16 del 20 al 25. Algunos hablan de esto como una parábola y yo lo veo como una historia que está contando el Señor Jesús. En ninguna de las parábolas da un nombre de una persona, sino que siempre se habla de símbolos, ¿no? Un hombre, eran como los árboles, no sé, cada uno de las expresiones que son simbólicas. Sin embargo, acá Jesús en este relato da nombres de las personas que estaban participando de esta historia. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Claudia entonces que lo lea para que podamos entender en qué contexto estamos hablando y a qué nos estamos relacionando con la muerte de las personas. Vamos a ver entonces en Lucas 16 del 20 al 25. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando los tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Sigamos leyendo, por favor. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y dijo: Ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Qué gran pasaje, ¿no? Cómo el Señor alumbra nuestra visión en este aspecto con respecto a qué pasan con los muertos cuando ya cesan su existencia aquí en la tierra. Con esto nos está hablando el Señor Jesucristo que, como algunos piensan y creen que quitándose la vida se acaban sus problemas, o cuántas veces se escucha decir: esta persona al fin descansó. ¿Qué problema y qué error están cometiendo con este relato bíblico? Porque si no murieron en Cristo Jesús, en realidad empieza su verdadera pesadilla, su verdadera destrucción, su verdadero castigo con respecto a no creer en Cristo Jesús. Recuerde que la salvación no está dada para hombres buenos y hombres malos. La salvación está para que el hombre malo sea arrepentido y se convierta al Evangelio. De tal manera de que no es que en el cielo van a haber puras personas buenas de buena voluntad y los malos de mala voluntad van a estar en el infierno. No es así. El cielo está lleno de personas que depositaron su fe en Cristo Jesús, reconociendo que este Cordero Pascual tomó su lugar. Y las personas que van a estar en el infierno y que van a ser lanzadas al lago de fuego, y en realidad ocupar la palabra Hades o Sheol, son las personas que rechazaron el regalo de Dios que es su Hijo Cristo Jesús. Y aquí nos está hablando que está puesto, hay 2 departamentos en este lugar. Y están separados por una gran cima. Por eso le pedí a nuestra hermana Claudia que pudiese seguir leyendo. De tal forma que ninguno puede pasar para un lado y el otro tampoco puede pasar. ¿Cierto? Y aquí es una cima con S, por lo tanto es una cima hacia abajo. Es un abismo profundo que usted no puede pasar para el otro lado. Sin embargo, aquí está relatando de que este hombre de alguna manera quiere hacer saber a las personas que están afuera, ¿cierto? Que están arriba en la tierra, sobre la tierra, para dar este mensaje, que es una realidad y que él la está viviendo. Y el Señor Jesús le dice que tienen a Moisés y a los profetas. Dice: pero si un hombre sale de acá, si va alguien a avisarle, entonces creerán. No. A los profetas y a Moisés tienen. Si no creen a esto, entonces porque no van a creer de ninguna otra manera. ¿Sabe qué? El Señor Jesús hizo volver a un tal Lázaro de la muerte.
Recuerde que lo estudiamos, ¿no? Este Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro, de tal forma que su hermana le dice, hiede ya, está en el proceso de pudrición. Y el Señor Jesucristo le dice, Lázaro, sal fuera. ¿Usted piensa que la gente se arrepintió y se convirtió? Fueron muy pocos, dice la palabra de Dios, los que realmente creyeron. Los demás querían matarle. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, aunque salga un hombre y venga de allá, no le van a creer. Porque están cegados por la mentira de este siglo, de este mundo, por el príncipe de este mundo. Entendiendo esto, de que hay 2 departamentos, vamos a ver dónde están esos departamentos, ¿no? Efesios 4, de 9 al 10. Porque es importante, esto podría estar en cualquier parte. En cualquier parte, ¿no? Puede estar en otro planeta, puede estar en las profundidades más grandes del universo. Sin embargo, fíjese lo que nos va a decir Efesios 4, del 9 al 10. ¿Y qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. ¿Hasta cuál? Sí, está bien. Sí, leí hasta el 10. Muy bien. Mire lo interesante de esta cita, hermano. Dice, refiriéndose al Señor Jesucristo. ¿Y qué subió? ¿Y qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Aquí está hablando antes de su ascensión, ¿cierto? Antes de ir al cielo, al Padre, Él dice que Él bajó a las partes más bajas de la tierra. Y algunas personas pueden decir, bueno, entonces Él vino a morir, bajó desde el cielo hacia la tierra y esas son las partes bajas de la tierra. Podríamos entenderlo así. Sin embargo, la palabra que se ocupa ahí, hermanos, es adínferos, que quiere decir la parte inferiores de la tierra, las partes interiores de la tierra. Eso es lo que quiere decir, o sea, por debajo de la tierra. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo fue que antes de subir bajó a estas partes que estaban por debajo de la tierra? Por lo tanto, estamos entendiendo que de estos 2 departamentos de los cuales se refiere el Señor Jesús en la historia del rico y el Lázaro, están en el centro de la tierra. Por eso, si las personas que pensamos que la Tierra es redonda, porque ahora tengo que decirlo, no, hay mucha gente que cree que la Tierra es plana bueno, hay tanta teoría, ¿no?, con respecto a esto. Pero al ser redonda, usted está arriba y su abajo va a ser al medio de la Tierra. Usted está abajo y su abajo va a ser el medio de la Tierra. Entonces, del lugar que usted lo vea, siempre va a ser las profundidades de la Tierra. Por eso nosotros pensamos que estos departamentos están en el centro de la tierra. Y no olvide esa palabra, ¿no?, que yo le nombré, que quiere decir las partes inferiores y por debajo, adentro de la tierra. A eso se defendía. ¿Y a qué fue? También es importante que lo leamos, ¿no? Y el 9, claro que sí, dice el 9. Perdón, el 8. Subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál sería la cautividad que tiene el hombre? La muerte. De eso nos hemos presionado. Ciertamente le dice a la serpiente con que Dios ha dicho que el día que comieres de este fruto morirás. La sentencia era de que si comía ese fruto, la persona iba a morir. Por lo tanto, esta cautividad que el hombre se apropió para sí mismo bajo su voluntad, el Señor la rompe con gran poder. Qué interesante esto es lo que nos está diciendo la palabra, ¿no? Podemos leer Hechos 2:31 también, por favor. Hechos 2:31. Sí, lo puede leer, ¿no? Ya. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Con respecto a esto, hermanos, algunas personas pueden decir que se está refiriendo solamente a la tumba, ¿no? Que no vio corrupción y que no dejó su alma en el infierno. Pero sí, pero entienda esto. La tumba física, ¿para qué lo que es?
para retener el cuerpo. Pero ¿y el alma? ¿Usted cree que el alma la puede retener bajo ese cajón que está poniendo? Y si la hermana Claudia nos lee otra vez el pasaje, ¿qué es lo que dice? Para que podamos entender lo que estamos diciendo. ¿A qué es lo que me refiero yo, por favor? ¿El 31 igual? Sí, el mismo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Que su alma no fue dejada en el infierno. Si la persona quiere decir que acá está hablando de su cuerpo o de la persona de Jesús solamente en el sepulcro, ¿cómo va a retener usted un alma en el sepulcro? ¿Lo puede hacer? En ninguna manera, ¿no? Por lo tanto, ahí lo que se está refiriendo es que el Señor Jesús baja a estas profundidades, da testimonio, ¿cierto? En la parte que estaban las personas que murieron sin Cristo o que no veían a este Cristo en el símbolo del Cordero y hacer propio el sacrificio de Cristo en sus vidas de lo que iba a devenir. Nosotros es de lo que ya fue, miramos hacia atrás, ¿cierto? Y hacemos propia por medio de la fe. Y esta persona no, y se presenta y le dice, aquí estoy, en quien ustedes no quisieron creer. Y va al otro lado y dice, aquí estoy yo, a quienes ustedes sí creyeron. Esa es la predicación a los muertos, el evangelio a los muertos, ¿no? Y que se hace vida en sus vidas, y de ese momento, como dice que llevó cautiva a la cautividad, se fue al cielo y se los llevó a todos ellos. Mire qué hermoso, ¿por qué no antes? ¿Por qué las personas no se iban directo al cielo? Porque el Señor no había dicho consumado es, no estaba todo pagado. Lo iba a cumplir, pero es tan justa la promesa de Dios, es tan justo el actuar de Dios, que espera ese momento en que Él entrega su vida, que no hay nada más que pagar, que la cuota está pagada, y Él libera a las personas. ¿De qué forma nosotros ahora también lo acreditamos hasta que ya la gente no va a ese lugar? Porque recuerde, cuando está hablando el rico del Lázaro, habla del seno de Abraham. Y el seno de Abraham no es un lugar, sino que es un estado. No podrían caer todas las personas que mueren, ¿no?, en el pecho de Abraham. Es un estado, se está hablando de este. Y ahí es cuando el Señor le dice, ahí te voy a estar esperando. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es la promesa que le hace al ladrón que estaba y que le dice, recuérdame, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verdaderamente te digo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren qué interesante, miren lo que nos dice Filipenses 1:23. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. ¿Se da cuenta? Él quiere ser desatado de este cuerpo para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. El Hijo de Dios, ahora cuando parte a la presencia de Dios. Veamos Hechos 7:59. Hechos 7:59 y 2 Corintios 5:8. Y vamos a hacer, y con esto ya cerramos el tema, porque es simplemente una pincelada de lo que podemos ver para responderle a nuestro hermano que nos hizo la pregunta, ¿qué pasaba con las personas que morían, ¿no? Si Dios bajó, ¿qué pasó en el día sábado? Que supuestamente se dice que Dios dejó de actuar, o el Señor Jesucristo dejó de actuar, o durmió. No, Él siguió trabajando. ¿Qué es lo que dice entonces? 59. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Si su espíritu no se iba a donde estaba el Señor Jesús, que lo miró hacia arriba, ¿cierto? Y vio al Hijo de Dios sentado a su diestra, ¿dónde más podía ir? Recibe mi espíritu. Y 2 Corintios 5:8, para terminar este segundo punto, de la gran promesa y la gran respuesta que da nuestro Señor Jesucristo a este ladrón, que se estuvo burlando. Sin embargo, el amor de Dios, esa sublime gracia, se hace presente en su vida y le da salvación en este último momento. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Primera de Corintios. Parece que era, perdón, 2 Corintios 5:8. 2 Corintios 5:8.
más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Entonces es una promesa, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo, una vez que pagó toda la deuda, ya hasta ninguna persona se va, los que mueren en Cristo, va a ese lugar, al Hades, perdón, al Hades, o como le llamaban, ¿no? El Edén o el paraíso, como se refirió aquí el ladrón. Porque después el Señor los toma y los lleva a todo al cielo. Qué bonita promesa, ¿no? Sobre todo a este hombre, que a lo mejor era un hombre malo, no por eso estaba siendo condenado. Y en el último momento Dios le da la oportunidad para que el Señor le pueda decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es, viene usted, si su vida termina hoy, el Señor podrá decir de usted que va a estar en el cielo junto con Él. Si no es así, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de salvación. Debe de tomar esta decisión, que es la decisión más importante y el paso más importante que usted puede dar en su vida. Más que su carrera tecnológica, más que su carrera universitaria, más que su magíster, más que una familia, más que todo, es la salvación de su alma por siempre, jamás. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú tomas y bajas tu corazón y doblas tu corazón, un corazón arrepentido, humillado delante de la presencia del Señor, el cual no rechazas, podrás tener esta promesa. Que el Señor te dice, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Vamos entonces con la tercera declaración, que está en Juan 19, del 26 al 27, donde el Señor Jesús, como hijo mayor, se hace cargo de su madre y se lo deja encargado a su discípulo amado, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí, porque es re importante, no es algo que en el momento, sino que el Señor siempre se ha cuidado de las viudas. Vamos a ver qué es lo que dice. 16. Juan 19, del 26 al 27. Juan 19, del 26 al 27. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Este hijo mayor que tuvo María estaba respaldando y estaba cuidando el futuro de su madre. Podríamos haber dicho, ¿y por qué no lo hizo con los hermanos de Jesús, no los que venían? Los hermanos de Jesús no creían y no estaban en ese momento. Eso usted lo puede ver en Juan 7, del 3 al 5, donde los hermanos de Jesús no creían todo esto. Y María, que estaba al lado de Jesús y que siempre estaba ahí con su hijo y reconociéndole como su salvador. Esto nunca lo olvide, hermano, porque hay religiones hoy día que ponen a María como corredentora. No. María necesitaba de la salvación de Cristo Jesús. Por lo tanto, Él no le deja este mandato a sus hermanos, sino ¿de quién? A Juan, el discípulo amado. Esto no es nada nuevo, hermano. Usted lo puede ver en Deuteronomio 24, 17. Le voy a pedir a nuestra hermana Claudia que lo lea. Y el 27 al 19, donde las leyes de los judíos, las mismas leyes que le dio Jehová, que es Jesús del Antiguo Testamento, ¿cierto? Eso lo hemos explicado varias veces. Está dando las leyes para que nos preocupemos de quién. Recuerde que lo más probable es que José había muerto después de que él vuelve, ¿cierto? Y se pierde su hijo en el templo. José se nos desaparece de la historia. Lo más probable es que haya muerto. Y entonces el Señor se preocupa del cuidado de ¿quién? De la viuda. Y en este caso, que era su madre. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 24, del 17? Sí. No torcerás el derecho del peregrino y del huérfano, ni tomarás por prenda la ropa de la viuda. ¿Se da cuenta? El Señor preocupándose del huérfano, de la viuda. Y fíjese, hermano, con respecto a esto, no sabemos si Juan era huérfano o no, pero el Señor le está haciendo cargo, que se haga cargo. Y más abajo usted puede leer el relato que dice que María se fue a vivir con el mismo Juan. Se fue a la casa de Juan. 27:19, ¿qué es lo que nos dice del mismo Deuteronomio, no? Maldito el que torciere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Y dirá todo el pueblo,
Amén. Eso usted podrá decir, bueno, pero eso es para el Antiguo Testamento y nosotros no somos judíos, ¿qué podemos entender de esto? Vaya a Santiago, Santiago 1:27, que es lo que nos dice cuál es la verdadera religión. Fíjense en esto, Santiago 1:27, ¿qué es lo que nos dice? Si no lo tiene, lo leo yo. Santiago 1:27 dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta, visitar los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. ¿Se da cuenta? Lo que el Señor está es cumpliendo su mandato y preocupándose de su madre. Él no deja a nadie desvalido. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido que estás solo luchando en esta vida? No estás solo. Cristo está a tu lado y siempre va a buscar la forma de que tú le puedas ver, le puedas sentir y le puedas ver en la provisión que te da, en el cuidado que te da. Hoy día hablamos y siempre estamos saludando a los hermanos que están preocupados por nosotros, ¿no? Hoy día, como los hermanos saben, tenemos una peluquería, no se puede abrir por las razones de este coronavirus, por el contacto cercano que tenemos con las personas. Sin embargo, nuestra mesa está llena, porque Cristo Jesús está preocupado por sus hijos. Está preocupado por sus hijos. Entonces el Señor muestra su amor para con nosotros y Jesús también lo hace desde la cruz del Calvario. Se preocupa por su madre y se preocupa por este discípulo amado. Vamos a la cuarta, Marcos 15:34, la cuarta frase de que nos habla el Señor Jesús desde la cruz. Marcos 15:34. Le quiero recordar, hermanos, que estamos pasando a vuelo de pájaro por cada una de estas frases porque el tiempo no nos da. Felipe, si nos están marcando el tiempo, ¿cuánto llevamos? No, pero fueron 15 minutos de música. 50, 45. Ok, vamos a ir más rápido entonces. A ver qué es lo que nos dice Marcos 15:34, la expresión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué frase más tremenda. Qué frase más tremenda, hermanos, y que no es tan fácil de comprender. Hoy día me mandaban un mensaje con respecto a esto que pudiese explicar si Dios había realmente apartado, dado la espalda o desamparado a su Hijo Jesucristo. Recuerde que esto fue a la hora nona. ¿Qué sería la hora nona para nosotros? Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Y esa era la hora, como lo estudiamos ayer, en que los sacerdotes estaban poniendo la cuchilla en la garganta de los carneros y de los corderos. Y ese mismo tiempo el Señor estaba ya agonizando. Mire qué importante. Esta expresión de ¿por qué me has desamparado, hermano? Lo hemos explicado ya varias veces y ayer también. Diciendo, y quiero que veamos en 2 Corintios 5:21, le voy a pedir a nuestra hermana Claudia que ya se vaya preparando con esto, porque debemos de entender, hermano, y esto no es tan fácil de entender de la misma forma como la cristología en sí. Cuando uno estudia en el instituto hablan de todo esto y hay un año completo para poder entender cristología. Entonces uno trata de buscar las palabras que no sean teológicas, porque muchas veces ocupamos estas palabras que nos enseñan en el instituto y la gente no entiende nada. Pero aquí, ¿cómo podemos entender sabiendo? Es como la pregunta que se hace, ¿no? ¿Jesús era Dios o Jesús es Dios? Y la respuesta es sí. ¿Quién murió del Calvario era Dios? Decimos que sí. Y si la pregunta es, ¿Dios puede morir? No, no puede morir. ¿Se da cuenta? Entonces, son este tipo de preguntas que no queremos hacer en la vida más complicada, sino que queremos que entienda, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando toma nuestro lugar en la cruz del Calvario, entonces Él se hizo pecado. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, sino pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si me lo puede leer otra vez, por favor. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Se da cuenta? Se hizo pecado para que toda la justicia cayese sobre Él y nosotros fuésemos justificados, hermanos.
justificados. Esa es la palabra que a nosotros nos queda mejor. A veces nosotros decimos, somos personas justas. Los que tenemos temor decimos claramente que no, ¿no? Pero ¿el Señor nos ve como personas justas? Claro que sí. Pero somos en realidad justificados porque el Señor nos ve justos a través de Cristo Jesús, quien pagó el precio. Por lo tanto, hermanos, este hombre que no hizo pecado, se hizo pecado para que todo el juicio de Dios cayera sobre él. Romanos 3:23, ¿qué es lo que nos dice? La paga del pecado es muerte, por lo cual estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Y con esto, hermano, ¿qué es lo que le quiero decir? Es que este Dios santo, justo, no 3 veces santo como algunos dicen, ¿no? Ya vamos a explicar un poco de eso, pero santo no puede tener contacto con el pecado. Su santidad no haría que nos fulmináramos en el instante frente a este Dios todopoderoso. Por lo tanto, hermanos, cuando Dios habla de que hay que pagar un justo precio por el pecado del hombre y por el pecado de la humanidad, ponga atención, de la humanidad completa, entonces Jesús se pone entre medio de nosotros y dice, yo voy a pagar ese precio. Y el pagar el precio, esta exclamación que dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Está hablando de ese contacto de separación que tiene entre el Dios justo y el hombre pecador. Ese hombre Jesús pecador que no cometió pecado, pero se hizo así pecado para que fuese pagado el justo precio por esto, para que venga la otra expresión de consumado es ese proceso el que lo hace exclamar de esta manera. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La santidad de Dios no puede tener contacto con el pecado no solamente del ser humano, sino también de todo lo que Él ha creado. Usted puede ver en Judas 1:6. ¿Qué nos dice Judas 1:6, hermana Claudia, para que vamos avanzando con esto? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. ¿Se da cuenta? Hasta los mismos ángeles van a tener ese juicio, que son el otro ente pensante, ¿no? La otra persona que tienen personalidad, que tienen que dar razón de sí, ángeles y seres humanos. Hay un juicio para ellos, hay un juicio para nosotros. Pero aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús y que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, somos los que somos librados. De tal manera que esta exclamación que Jesucristo hace en la cruz es la separación del Padre. La paga del pecado es muerte. Y la muerte, como todos, o el diccionario dice, no es el cese de vida. La muerte en la Biblia es la separación de Dios. Y eso es lo que sintió el Hijo de Dios cuando fue a la cruz del Calvario. Esa es la exclamación que hace nuestro Redentor. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? La santidad de Dios no puede tener contacto con el pecado, y aquel que no cometió pecado se hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser justificados. Vamos a la quinta frase. Sed tengo, o tengo sed. Juan 19:28. Y en paralelo va a leer también el Salmo 69 del 20 al 21. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la Escritura se cumpliese, dijo, sed tengo. Y el Salmo 69, 20, 21. ¿Usted está entendiendo esto, hermano, de que aquel que exclama sed tengo es el mismo que creó los ríos, es el mismo que creó los mares, es el mismo que creó esta agua que está congelada en las cordilleras, ¿no? Y en los lugares altos? ¿Es el mismo que creó el agua que está congelada en los polos? Ese mismo creador dice sed tengo. Vamos a ver lo que dice el Salmo 69, 20 al 21.
La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Y esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Pusiéronme además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Qué tremendo sacrificio el que hace el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esta misma roca que en el relato de que encontramos en Éxodo, ¿no? En el desierto, era esta roca viva que daba agua. Donde no había agua en el desierto, esta roca le hablaba y tenía y saciaba la sed de todos. ¿Qué más? En el encuentro que tiene el Señor Jesús con la samaritana. Recuerda esa historia, ¿no? Cuando una mujer samaritana se le acerca y le dice: dame de beber, ¿me puedes sacar del pozo? Tengo sed. Y él le dice: ¿cómo vas a sacar tú de acá? Este es el pozo de nuestro padre Jacob y nosotros venimos a sacar acá. Además usted no tienes con qué sacar, ¿cómo me vas a dar tu agua? Le responde la mujer, si no tienes cómo sacarla del pozo. Y el Señor Jesucristo le dice que si bebiere de la agua que Él le va a dar, nunca más tendría sed. ¿Cuál es la sed que tenía esa mujer? Recuerde que él había tenido varios episodios en su vida y en ninguno de esos episodios había podido saciar su sed. En el caso de esa mujer fue la cantidad de maridos que tenía y que aún el Señor Jesucristo le revela que el que ahora tiene tampoco es su marido. Pero en tu caso y en mi caso, ¿cuál es tu sed? ¿Estás tratando de saciar tu sed en vicios? ¿Estás tratando de saciar tu sed en pornografías? ¿Estás saciando tu sed en las cosas materiales y en las cosas que te ofrece este mundo? Déjame decirte que tu sed irá aumentando cada vez que trates de saciar tu sed con cada una de estas cosas. La única forma que tu alma pare de tener esa sed que a uno no lo deja ni dormir es bebiendo de esta fuente de agua viva que salta para salvación, que esa agua solamente la puede dar Cristo Jesús. Sed tengo. En ese momento de agonía en que le había pasado, tenía que él cargó su propia cruz, fue azotado, perdió una cantidad de sangre tremenda. Este Redentor clama por agua, por agua. Sed tengo. Y en su gran sed, dice el himno, ¿cierto? Me dio agua a mí. Qué precioso himno de los Cathedral, ¿no? Qué precioso himno de los Cathedral. Esa agua de vida que quiere restaurar tu sed, que quiere darte fuerzas nuevamente, la puedes encontrar solamente en Cristo Jesús. Sed tengo, dijo el que creó los mares y los ríos. Número 6. No estoy leyendo todo lo que tengo porque ya vamos pasado la hora. Y Juan 19:30. Juan 19:30. Y no sé si leer este primero. Yo prefiero leer el número 7, el Lucas 23:46. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Se da cuenta el lugar que toma Jesús y que no suelta hasta el último momento ese lugar de ser el siervo del Padre? Siendo el mismo Hijo de Dios, el Dios mismo, Él encomienda su espíritu ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mientras la hermana Claudia busca el Salmo 31:5, que es la profecía de esta exclamación, ¿cierto? Quiero decirles que por mucho tiempo se ha buscado quiénes son los que realmente mataron al Señor Jesús.
Incluso ahora hay relatos de algunos médicos que van contando cada uno de los procesos que va viviendo el cuerpo del Señor Jesús al ser crucificado, cómo sus pulmones se empiezan a apretar, qué es lo que pasa cuando la persona con las coronas de espinas, ¿cierto? Y todos los azotes que le dieron, que hicieron surcos en su espalda. Y van relatando cada una de esas cosas. Quiero comentarte que Hitler ocupó este discurso para que hubiese odio contra los judíos, diciendo que ellos habían matado a su Mesías, ¿no? E incluso estaba en confabulación con la iglesia romana, por si usted no lo sabe, por la iglesia romanista. Entonces, este odio, tratando de buscar el culpable de la muerte del Señor Jesús, le quiero decir que el gran culpable es usted y yo. Nuestro pecado activó en él la justicia, y la justicia activó el amor, que son esencias de Dios para venir a salvar a esa criatura perdida. Aquella criatura que él había dado con inteligencia, con personalidad, y le había entregado un reino. Ellos perdieron ese reino y ahora están atados de manos con el pecado. Sin embargo, el Señor Jesucristo viene a entregar su vida. Y esto es lo importante, hermanos, que vamos a pedir a nuestra hermana Claudia que lea la cita entonces, porque es la profecía con respecto a esta exclamación del Señor Jesús. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. En tu mano encomiendo mi espíritu. Ese es el Salmo 31:5, si usted lo quiere anotar. Pero quiero que vea Juan 10:18, donde el Señor Jesucristo habla claramente que nadie le puede quitar la vida. ¿Usted está entendiendo el significado de esto, hermanos? Recuerden que a los personas que estaban crucificadas, a estos malhechores que estaban crucificados, ¿qué es lo que hacían? Le pegaban con un martillo, con un combo en las piernas, se las quebraban para que muriesen. Más rápido. Para que muriesen más rápido. Al Señor Jesucristo, para ver si había muerto, le entierran una lanza, ¿cierto?, en el costado. Pero ¿qué pasó? El Señor ya había entregado su vida por usted y por mí. Porque nadie puede arrebatar su vida, porque Él es la vida. Juan 10:18 dice: Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él tiene el poder para ponerla y para volverla a tomar. ¿Se da cuenta? Nadie le puede quitar la vida al autor de la vida. Eso es lo que está diciendo. Él entregó su vida para morir por usted y por mí. Unas personas dicen: ¿cómo murió el Señor Jesús? ¿Acaso explotó su corazón? Usted pueda buscar las formas que pueda buscar. Algunos dicen murió desangrado, otros murió asfixiado. Él murió entregando su vida por ti y por mí. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura, y a eso tenemos que aferrarnos, ¿no? Juan 19:30, vamos con el último. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Esta expresión que nosotros conocemos como consumado es, en griego es tetelestai. Consumado es lo que está pagado. Es el timbre que se ponía en las facturas que se debían y donde está todo cancelado. El asunto es, ¿de qué forma fue cancelado? Este plan redentor perfecto, el Señor lo cumplió a cabalidad. Una obra perfecta, el pago total de todo esto. ¿Y quién fue? ¿Quién dio su vida? Lo que hablábamos ayer, el Cordero Pascual, el Cordero sin mancha, el perfecto, del cual los cielos fueron abiertos, se dijo de él: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Todo fue pagado por ti y por mí. Mateo 20:28 y Mateo 26:28, y con estas citas vamos a ir terminando el estudio bíblico. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? El Señor, al decir consumado es cuando pueden salir. Ya las almas no van al Sheol, las almas van al cielo. Cuando dijo consumado es, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando Él dice consumado es cuando pueden caer
tus cadenas que te tienen preso en este mundo y en la servidumbre de Satanás. Mateo 20:28, ¿qué es lo que dice? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servir y dar su vida nuevamente, dar su vida en rescate por muchos. Quiero solamente hacer un paréntesis porque este versículo y el otro habla de una cantidad, no habla de la totalidad, y eso es por la dureza del corazón del hombre. Simplemente porque la salvación el Señor la quiere para toda la humanidad. Mateo 26:28, vamos a hablar sobre esta sangre derramada. ¿Qué es lo que nos habla Mateo 26:28? Cuando exclama, tetelestai. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Esta sangre es derramada por muchos, para todo aquel que en Él cree. ¿Quieres ser parte de esta muchedumbre? Cree en Cristo Jesús. Haz para ti esta promesa de hoy estarás conmigo en el paraíso. Haz para ti esta promesa de consumado es. Porque el Señor lo hizo por ti y para ti. No mereciéndolo, ni mereciéndolo yo, nuestro Dios exclamó estas 7 promesas, estas 7 palabras de victoria y de gozo sobre la muerte. Nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, hermanos. Gracias por la atención que tuvieron. Sé que ha sido bastante resumido todo lo que estudiamos, pero el tiempo no nos daba para más. Seguramente cada una de estas expresiones la podríamos haber tenido un día, pero el tiempo no nos da. Así que agradecemos al Señor y a cada uno de los hermanos que se hayan conectado y glorificamos al Señor Jesucristo, porque aún así, estando Él en la cruz del Calvario, expresó su amor para la humanidad.